La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Gloria a Dios. Bueno, bienvenida iglesia. Una vez más le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su vida. Gracias por acompañarnos esta noche a buscar y a escuchar de la palabra de nuestro Señor. La verdad que pues es un privilegio para mí estar aquí predicando o compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque pues la verdad es finalmente la labor para la cual estamos vivos. Amén. Estamos vivos es para servir a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Y por eso, independientemente de la forma en la que Él quiera que le sirvamos, debemos de ser obedientes, debemos de estar siempre puestos y dispuestos para lo que sea que el Señor necesite con nosotros, para lo que sea que el Señor quiera utilizarnos. Amén. Cuando venía para acá, la verdad, pues tengo un mensaje diferente, pero le entendí al Señor y quisiera compartirles una palabra. No sé si, pues no sé para quién sea el mensaje. Finalmente también la palabra y la Biblia pues nos da a entender que toda palabra es útil para edificar, amén, para enseñar, que toda palabra que está en la Biblia es útil para enseñarnos a nosotros mismos y que finalmente si Dios nos da una palabra a nosotros, somos nosotros mismos los que debemos de necesitar esa palabra. Pero quisiera también compartirles, hermanos, una vez más, lo que les quisiera decir es, confíen siempre en el Señor a pesar de que no entiendan lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, porque muchas veces nosotros nos quedamos como ensimismados o nos envolvemos de pronto por las cosas que pasan en el mundo, por las cosas que pasan en la vida. No sé cómo haya sido su día hoy en el trabajo, no sé cómo les haya ido esta semana en la casa, en lo secular, por decirlo así, pero quisiera recordarles, hermanos, antes de siquiera comenzar como tal con el mensaje, que Dios tiene el control de todas las cosas, amén, de que a pesar de que a veces no entendamos cómo está trabajando Dios, debemos de reconocer que Dios está siempre al control, amén, que Dios siempre está pendiente de sus hijos y de que si nosotros buscamos de su presencia, de que si nosotros buscamos de su verdad, independientemente de lo que suceda con nuestras vidas, Dios va a estar allí, amén, de que si nosotros buscamos su palabra, de que sea Él quien nos transforme, pues Dios va a hacer su obra, amén. Dios va a estar siempre trabajando para el bien de los que lo aman. Entonces, simplemente una vez más, pues incluso como que pensé si Dios me quería cambiar el mensaje, porque pues se me venía a la mente como la idea de que muchas personas a veces desfallecen y retroceden pensando que ya Dios no está con ellos o que ya Dios no tiene el control, que ya algo se les salió demasiado de las manos, pero a veces simplemente tenemos es que volver a pensar en las cosas que ya Dios ha hecho por nosotros, amén, recordar las cosas y la verdad que Dios ya nos ha revelado en su palabra, amén, gloria a Dios. Y quizás de pronto en este momento no veas el plan de lo que Dios está haciendo, pero una vez más, confía y cree y pon tu mirada solamente en Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Pero bueno, ahora sí, para entrar en materia y como tal ya comenzar con la palabra de Dios, hoy tengo un mensaje que la verdad es una palabra que, siéndole sincero, la verdad nos va a confrontar a todos, principalmente a mí, pues me confrontó y es una palabra que nos reta a precisamente poner en práctica lo que leemos en la Biblia, a poner en práctica cómo estamos, poner en tela de juicio cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida, amén. Y ese es un tema que la verdad a todos nos trabaja el Espíritu Santo, pero en mi caso personal, pues en mayor medida, y es el tema de la disciplina, amén. Y es que hace poco, pues en mi lectura personal de la Biblia, estaba en el libro de Santiago. Santiago, no sé si ya lo conocen, Santiago es el hermano de Jesucristo, pues es uno de los hijos de María, y luego después de conocer a Jesucristo, él
pues después de que parte Jesucristo, él se convierte en discípulo y se convierte incluso en pilar de la iglesia de Jerusalén y empieza a predicar el evangelio que Jesucristo pues nos dio a todos, amén, el de llevar el evangelio, llevar las buenas noticias hasta lo más profundo de la tierra, hasta tierras lejanas. Y él empieza a predicar la verdad y empieza a evangelizar el pueblo judío, pero cuando leemos su carta, cuando leemos la carta de Santiago, está llena de formas, es como si leyéramos proverbios. No sé si ustedes de pronto, pues obviamente, como personas cristianas que están buscando a Dios, hemos leído el libro de proverbios y nos damos cuenta de que son muchos consejos, de que son muchos dichos, incluso de que es mucha la forma en la que Dios, a través de los dichos, a través de los consejos, quiere enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir, amén. E igualmente cuando leemos el libro de Santiago nos damos cuenta de eso, de que hay mucho consejo de cómo debemos de hablar, de con quiénes nos debemos de juntar, de cómo no podemos hacer juicio, de cómo no podemos hacer nosotros discriminación o elección de personas, pues, preferencias y cosas así. Pero el énfasis también de este libro, y a lo que los quiero llevar el día de hoy, hermanos, es a Santiago capítulo 1, en los versículos del 2 al versículo 5, amén. La palabra del Señor, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el título dice, la sabiduría que viene de Dios, dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, perdón, en la versión Reina Valera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Una vez más, Padre Celestial, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, sea predicada con tu verdad, Señor, que sea predicada con la manera, Señor, con la que tú la has mandado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hagas sensibles a tu mensaje, Señor, a tu voz, para que tu palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Bueno, una vez más, hermanos, como les decía, el tema que vamos a tratar es el tema de la disciplina. Y es una cosa que nos reta a todos porque tenemos que ser sinceros, a nadie le gusta la disciplina. Amén. O alcen la mano aquí los que de pronto les gusta o les gustaba cuando eran pequeños que los disciplinaran, que siempre los pusieran en un lugar y no los dejaran salir de allí. A la carne misma le incomoda mucho la disciplina. A nadie le gusta que lo tengan castigado, por decirlo así. Y es tanta la connotación de carga o tanta la connotación de lo difícil que es la disciplina que cuando escuchamos esa palabra, solamente, pues en mi caso, solamente se me viene a la mente como una persona castigada, de pronto en la esquina del salón, como mirando hacia abajo, porque finalmente a eso nos ha querido llevar el mundo, a que entendamos la disciplina como si fuera algo malo, amén. Y no, lo que nos dice la palabra, al contrario, es que debemos de procurar siempre buscar tener esa disciplina de Dios, esa rutina, por decirlo así, que viene de Dios, para que nuestra vida dé fruto. Alguna vez, pues no sé si se han hecho la pregunta, pero yo me hacía la pregunta, y es que ¿alguna vez ustedes han pensado en que el rey David de pronto fue indisciplinado? No sé si lo han pensado, pero a veces, pues yo meditando, digamos, en la historia que tenemos de la palabra y de lo que el rey David, digamos, hizo aquí en la tierra, es como un rey que era, pues, casi que un ejemplo para toda la nación de Israel, como un rey que podía, pues, mataba leones, que defendía las ovejas, que mataba gigantes, incluso, ¿cómo es que ese rey mismo pudo pasar a acostarse con la mujer de un amigo suyo e incluso matar a ese amigo suyo para quedarse con esa mujer e incluso engañar a su esposa? Si lo ven, muchas veces decimos, wow, la vida de David fue un ejemplo para nosotros. Él es de hecho llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios, amén, todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Pero como ese mismo hombre que la Biblia habla que defendía las ovejas de los leones, que vivía con el corazón ferviente para Dios, también es capaz de ir y ofender precisamente
al mismo Dios que él ama. Y es precisamente porque a David le faltaba disciplina. Esa palabra, esa respuesta más bien a esa pregunta la encontré en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Y este es el capítulo en el que la Biblia relata la historia de la transgresión, la historia del pecado que comete David contra su esposa o contra Dios mismo. Amén. ¿Ya lo tienen allí? Gloria a Dios. ¿Están conmigo, cierto? Bendito sea el Señor. Dice en el versículo 1, en la primavera, lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Bueno, paremos ahí por ahora, la verdad, porque ya aquí, como les decía, Dios ya nos está dando la respuesta de qué le pasó a David, qué fue lo que lo llevó a cometer esa acción, que finalmente, si decíamos, David era un hombre casi que era el ejemplo más parecido a Jesucristo que tenemos en la Biblia, era un ejemplo muy fidedigno de cómo tenemos que vivir los cristianos o cómo un seguidor de Dios pues vive su vida y cómo ese mismo hombre fue a parar allá. Y es que dice la palabra ahí mismo, una vez más, volviendo al versículo, hermanos, ¿qué era David? Un rey, ¿cierto que sí? ¿Y qué temporada dice la Biblia que era? Dice que era la primavera. ¿Y qué hacen los reyes en la primavera? Salen a la guerra, amén. ¿Y dónde estaba David? En la casa. David sabía que todos los reyes salían a la guerra porque era la temporada de la guerra. ¿Y qué estaba haciendo? Se quedó en la casa. Nosotros también aquí vemos, pues yo personalmente veo bastante cómo Dios utiliza la disciplina, utiliza incluso lo que se conoce como la rutina para no permitir que nosotros lleguemos a fallarle. Porque ¿qué pasaría si David se hubiera ido a la guerra como debía de haber estado? Amén. No habría pecado, no habría buscado a Betsabé, porque pues siguiendo la historia, ya creo que usted la conoce, pero vamos a leerla. En el versículo 2 dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Una vez más, él debía estar durmiendo, debía estar tomando siestas, deberíamos de estar en guerra, amén, pero dice que él estaba descansando, que él estaba durmiendo, echándose la siestica, como se dice, después de almorzar. Y después del descanso del mediodía se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Sigue entonces, mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Amén. Paremos otra vez allí. Cuando David vio a la mujer, pues obviamente quedó anonadado. Entonces estaba viendo una mujer que se estaba bañando en ese caso y llamó a preguntar, bueno, ¿quién es ella? Y lo que nos dice la Biblia es que ella no era una mujer soltera. Y David, cuando cometió su pecado, supo qué estaba haciendo. Amén. Porque para nadie es secreto, él mismo se lo dijeron. Ella es la mujer de Urías hitita. Para los que no saben, de pronto, Urías era uno de los participantes o era uno de los siervos del ejército del Señor, uno de sus soldados. ¿Y dónde estaba Urías? En la guerra. Urías estaba cumpliendo la disciplina, estaba cumpliendo el designio para lo que Dios lo llamó. Y esto, hermanos, no solamente lo vemos aquí en la Biblia, lo vemos en la vida secular. Yo no juego fútbol, la verdad, no soy bueno para jugar fútbol. No soy bueno para nada para jugar fútbol, pero sí sé que las personas que juegan fútbol necesitan dos cosas. Pues obviamente mucho talento, por decirlo así, y disciplina. De hecho, los dos futbolistas más conocidos de fútbol, ¿quiénes son? Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cierto?
Cristiano Ronaldo, a diferencia de Messi, no tiene el talento natural con el que se le ve que juega Messi. Messi, la verdad, no necesitó mucha escuela. Obviamente siempre se necesita pulir algunas cosas, pero desde pequeñito siempre tuvo talento para jugar fútbol. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, a diferencia de Messi, a pesar de que tenía ya talento, lo perfeccionó a tal punto que se volvió hoy en día uno de los mejores jugadores de fútbol. Precisamente a través de la disciplina, a través de estar buscando siempre mejorar, siempre ser mejor, siempre dar la milla extra, llegó a donde está hoy llegó a donde está pues el día de hoy, amén. Y eso también una vez más nos debe enseñar a nosotros cómo un futbolista llega a ser buen futbolista dejando de ir a fiestas, dejando de estar hasta largas o tardes horas de la noche bobeando en el celular cuando sabe que al otro día tiene entreno. Muchos futbolistas, pues hablaba precisamente para traer el mensaje, hablaba con uno de mis compañeros del trabajo que fue futbolista y le preguntaba cómo fue tu vida para llegar a ser futbolista pues de alto rendimiento, llegar a vivir del fútbol. Y él decía que muchas veces le tocó quedarse en cumpleaños de su familia, en el cumpleaños de su mamá, el cumpleaños de su papá, en Navidad, en Año Nuevo. Él estaba por allá en Israel, decía él, y él veía que todo el mundo, por ejemplo, el Día de las Velitas que celebran aquí en Colombia, él veía cómo todo el mundo pues subía estados de que estaba celebrando con su familia, de que estaba en reuniones con amigos, y él estaba por allá solo, en un país donde pues en Israel no celebran el Día de las Velitas, en un país donde nada tenía que ver con la cultura, no hablaban su idioma, pero lo hacía ¿por qué? Porque él tenía un sueño y estaba disciplinado para vivir para ese sueño, amén. Y es así también como incluso en un testimonio de una persona secular, Dios ministra mi vida en cuanto debemos de nosotros como cristianos, debemos de estar disciplinados, amén. David se volvió indisciplinado porque tuvo mucho tiempo libre en sus manos y no estuvo en la guerra donde debería de estar. Así que, hermano, tú tienes que estar en la guerra. Dígame. Tú necesitas estar en la guerra. En este momento, ¿cuántos saben que estamos en guerra? En todo momento estamos en guerra contra los principados, contra las potestades, y Dios nos ha dado la armadura, Dios nos ha dado las fuerzas para que podamos nosotros ir y luchar esa guerra, pero tenemos que ser conscientes de que en este momento estamos en guerra, y como David, no podemos hacer como David, de quedarnos descansando en la casa, en el tiempo en el que los reyes van a la guerra. Amén. Suena raro, pero los cristianos deberíamos de procurar, de perseguir, de buscar cosas que nos quiten el tiempo. Ustedes dirán, bueno, Juan Camilo, pero ¿cómo así que debemos de buscar cosas que nos quiten el tiempo si al contrario no tengo tiempo para hacer las cosas de Dios, para buscar las cosas de Dios, no sé cómo más hacer? Pero cuando leemos la Biblia, y bueno, y si es verdad, digamos que hay muchas cosas en la vida, muchas cosas que tenemos que hacer en el día a día, pero es mejor, hermanos, que estemos ocupados en hacer las cosas como el trabajo, en venir a la iglesia, en buscar de algo que nos llene ese tiempo, en cosas buenas, obviamente, a nosotros tener tiempo libre en nuestras manos que nos deje o que nos lleve a pecar. Amén. Porque cuando nosotros tenemos tiempo libre, lo que pasa es que a la carne no le va a gustar la disciplina. La carne va a buscar algo que la haga sentir bien, algo que la llene, le dé placer, le dé entretenimiento. Y es tan sencillo como ustedes de pronto a veces no lo han notado, que cuando simplemente quieren buscar algo en el celular, se meten por casualidad, da la casualidad que llega una notificación, se van a Facebook o a TikTok o a cualquier otra plataforma de redes sociales y sin saberlo se quedan ahí media hora, una hora y media, ya van 2 horas y cuando menos piensan se acabó el día, ya llegó la noche y ya solamente toca pues ir a dormir. Y es precisamente porque a la carne, cuando le damos tiempo libre y no tenemos una disciplina, no tenemos una rutina, lo que le va a gustar es precisamente el ocio, es el entretenimiento para sí mismo, amén. Entonces,
Los discípulos de Jesucristo deben de ser disciplinados. ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? Entonces, una vez más, los discípulos del Señor deben ser disciplinados. Debemos de buscar la libertad que viene de Dios, porque ustedes dirán, bueno, si yo tengo una rutina o si yo soy una persona que vive una disciplina en específico, pues no voy a ser libre, no voy a tener libertad, pero es que la libertad no se trata de yo poder decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a vivir la vida como yo quiero, sino de hacer lo correcto en el momento correcto. Amén. La libertad verdadera es hacer lo correcto en el momento correcto. Y si nos dejaran a nuestro entendimiento, a nuestro entretenimiento, a nuestro deseo, básicamente haríamos lo que para nosotros se sienta bien. Pero es curioso porque la Biblia no nos enseña que busquemos el placer de la carne, ¿cierto que no? Nos enseña que busquemos el Espíritu. Así que todo esto que nos enseña el libro de Santiago, es más, si ustedes siguen leyendo, se los recomiendo que esta semana tomen el tiempo de leer el libro de Santiago, porque en cualquier versículo que ustedes lean van a encontrar consejos para su vida, de cómo no debemos de pensar qué vamos a decir, de cómo no debemos de hacer juicio a las otras personas, pues discriminación o preferencia a las otras personas, de cómo debemos de vivir una vida sencilla para Dios. Pero el día de hoy, hermanos, les tengo seis consejos que saqué del libro de Santiago de cómo nosotros podemos, entre comillas, como se diría, procurar las cosas que nos van a ocupar nuestro tiempo. Amén. De cómo nosotros deberíamos de vivir como Dios quiere que vivamos. Y la primera de esas cosas que debemos de buscar se llama el bien y la verdad. Vayamos por favor al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Y es que debemos de perseguir el bien, debemos de perseguir lo bueno, debemos de perseguir la verdad de Dios. Amén. Cuando leemos el libro, la epístola pues de Filipenses, en el capítulo 4 versículo 8, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. Aquí, aquí el apóstol Pablo nos estaba enseñando, nos estaba guiando a que nosotros busquemos en todo momento el bien, a que nosotros en todo momento busquemos, como dice aquí, lo honesto, lo puro, lo amable, todo lo que construyan y edifique nuestro ser, debe ser nuestra prioridad para nosotros. Lo mismo dijo Jesucristo cuando en su palabra en los evangelios, él llegó a decir, lo que contamina al hombre no es solamente lo que come, o no es solamente lo que entra, sino lo que sale de él. ¿Cierto que sí? ¿Recuerdan esa palabra? Lo que contamina al ser humano no es lo que esté afuera, no es la comida como tal que nosotros comamos, sino lo que salga de nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Y cuando nosotros, la palabra es que es muy bella, la palabra es bastante edificante para todos nosotros, porque lo que dice en un lado se complementa con lo que dice en el otro. Y aquí nos está diciendo que como cristianos debemos de perseguir las cosas que nos edifiquen, las cosas que sean verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que sea de buen nombre y es digno de alabanza, en eso debemos pensar. El pastor o la prédica que dieron el día domingo, la verdad, me edificó personalmente, espero que también a su vida la haya edificado, pero una frase, por ejemplo, que dijo el pastor en la prédica fue: ¿qué es lo que encuentran las personas en las novelas? Si no es pleitos, envidias, fornicaciones, avaricia, todo lo que la Biblia en Gálatas capítulo 5 nos dice que huyamos de allí, ¿cierto? Y es precisamente a lo que nosotros, muchos cristianos,
están prestándole el oído. Y precisamente lo que nos lleva a la Biblia es, apártate de eso, y ya que reconoces tu pecado, ya que reconozco que eso no es lo que debo de ver, de lo que debo de hacer, ¿qué debo de ver o de qué debo de consumir yo como cristiano para ser edificado como quiero ser, para ser llevado a la estatura del varón perfecto? Pues debo de perseguir lo que es amable, lo que es bueno, lo que me edifica, lo que me va a llevar a ser y a estar en la estatura del varón perfecto. Amén. Gloria a Dios, esto debe ser lo primordial en nuestras vidas. Acompáñame también al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. El día de hoy vamos a estar dando, la verdad lo voy a llevar a dar vueltas por toda la Biblia. Dice en el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 1, por lo tanto, lo voy a leer una vez más en la versión Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Una vez más se repite esta palabra, practicar la verdad, perseguir la verdad, buscar en todo momento la verdad. Eso debe ser primordial para nosotros, hermanos. Lo mismo dice en Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos 15, 1. Amén. Gloria a Dios. Desde el versículo 1 en adelante dice, Señor, ¿quién puede? Bueno, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Una vez más, se ve esa palabra. Hablar la verdad, vivir la verdad, tener la verdad en su corazón. Yo no sé usted, pero yo sí quiero estar en el monte santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y para estar en el monte santo del Señor, ¿qué debemos de hacer? Hablar la verdad, vivir la verdad, buscar, procurar en todo momento las cosas que sean buenas del Señor. Gloria a Dios. Lo mismo, una vez más, hermanos, lo encontramos en el libro, en la carta de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Tercera de Juan 1, 4, solamente tiene ese capítulo, pero dice en el versículo 4, está hablando Juan a la iglesia como tal, estaba hablándole al pueblo cristiano que había huido de Jerusalén. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Para Dios no hay nada que lo llene más de gozo que saber que nosotros estamos procurando vivir en su verdad, procurando vivir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera cosa en la que debemos de enfocarnos como cristianos? Perseguir, procurar el bien y la verdad. Gloria a Dios. La segunda cosa es la adoración. Y es que la adoración, hermanos, es casi que lo opuesto al pecado. Si hay como antónimos, el antónimo de adoración sería pecado. Y el antónimo de pecado es adoración. Y yo sé que se ha hablado muchas veces acá, pero hay que repetirlo. La adoración, hermanos, no es una canción. La adoración no es lo que se hace simplemente al principio del servicio, antes de pensar la palabra, o es algo que yo pongo en la casa y simplemente cierro los ojos y alzo las manos y ya estoy adorando. La adoración es mucho más que eso, es precisamente un estilo de vida o la forma en la que nosotros le damos a Dios. Amén. Y es, como les digo, es lo opuesto al pecado, porque cuando yo adoro, debo de dejar de ser egoísta, debo de dejar de ser avaricioso, debo de dejar de pensar en cosas malas, debo de estar enfocado en agradar a Dios. Amén. Cuando venimos aquí y le cantamos, Dios, transfórmame, Dios, manda fuego, Dios, lléname de ti, inúndanos. Le estamos precisamente pidiendo a Dios, quítame más de lo que yo tengo, quítame cada día más de mí mismo y lléname de ti. ¿Cierto?
Y ese es el estilo de vida de la adoración. A eso es lo que nos lleva cuando nosotros hablamos de adoración. Bendito sea el Señor. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, versículo 23 y 24. Amén. La palabra nos dice: mas ahora viene, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, debemos de buscar y de procurar la adoración como estilo de vida, como forma en la que debemos de guiar nuestras vidas cuando queremos agradar a Dios. Amén. Cuando queremos invertir nuestro tiempo en cosas que le glorifiquen y que le alaben a Él. Debemos de buscar, debemos de procurar ser esos adoradores que el Señor está buscando. Buscar ser esos adoradores o esas personas que entregan su vida para el servicio de Dios, que entregan tanto lo que quieren, que Dios mismo es el que les paga y el que les recompensa esa devoción que ellos tienen. Acompáñenme una vez más también a Isaías capítulo 43, versículos del 7 al 11. Como le dije, vamos a pasar a dar un viaje por la Biblia. Si está cansado, alce la mano, dígame. Isaías 43, del 7 al 11, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Amén. Están aquí conmigo. Gloria a Dios. Isaías 43, versículos del 7 en adelante, del 7 al 11, dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Y una vez más, volviendo al versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué Dios nos hizo, hermanos? Para glorificar su nombre. ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué Dios te dejó vida el día de hoy? Para que tú glorifiques al Padre, para que tú glorifiques al Dios que te hizo. Para eso Dios nos ha creado, para que vivamos una vida que le glorifique a Él, que le pueda servir, que le pueda dar todo de sí, porque finalmente, hermanos, Dios, y se ha dicho aquí en este lugar bastantes veces, Dios no invierte en pasivos, Dios no invierte en algo que vaya a perecer. Dios busca que nosotros, como hijos de Él, busquemos siempre estar agradándole, busquemos siempre estar queriendo que Él nos llene más y más y más de Él y menos de nosotros. Amén. Una vez más, la palabra de hoy se trata de la disciplina. Debemos de nosotros buscar y procurar que esa adoración que nosotros estamos haciendo no solamente se quede en la iglesia, no solamente se quede los domingos, en los miércoles, en los sábados o en cualquier servicio que tengamos, sino en nuestra vida entera. Vamos una vez más, ya por último, a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Gloria a Dios. Dice:
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Gloria a Dios. Procuremos siempre la alabanza. Procuremos siempre vivir una vida que le agrade al Señor, no solamente por la forma en la que le cantamos. Créanme, hermanos, que Dios no se impresiona por la voz que tengamos, por cómo toquemos un instrumento, por cuán alto alcemos las manos o cuántas vueltas demos cuando suene remolineando o cuando David danzaba o algo por el estilo. Dios no se impresiona por nada de eso, porque Él tiene ángeles. ¿Cuántos lo saben? Tiene ángeles, y los ángeles pues tienen voces angelicales. O sea, son voces que nos dejan a cualquiera de nosotros casi que babeando, anonadados, enamorados. Y a esos ángeles Dios les dice, paren. Dios les dice, callen. ¿Por qué? Porque escucha su adoración, no por la voz que usted tenga, sino por el corazón que usted demuestra mientras le está adorando al Señor, mientras le está cantando al Señor. Mientras utiliza este tiempo para decirle, Señor, yo te doy gracias, te doy todo lo que yo te puedo dar en este momento. Amén. Entonces, una vez más, ¿cuál era la primera cosa que debemos de procurar? El bien y la verdad de Jesús. La segunda es la adoración. La tercera, y esta incluso puede ser pues controversial, la tercera cosa que debemos de procurar como cristianos es el matrimonio. ¿Les suena raro? Porque la verdad es lo que nos enseña la palabra de Dios. David, obviamente el matrimonio no va a ser la excusa o no va a ser la salvación o el salvavidas para nuestra vida, porque si digamos estamos luchando con lujuria o estamos luchando con fornicación o con cualquier tipo de pecado sexual o cualquier tipo de pecado de ese índole, créanme que el matrimonio no nos va a salvar a ninguno de nosotros. Lo único que nos salva es Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Eso es lo único que va a transformar nuestro corazón. ¿Cómo puede un joven purificar su camino o limpiar su camino? Con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos lleva a que como cristianos, en especial también como varones, como jóvenes, debemos de procurar el matrimonio. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Dios ha dicho que la esposa es buena. De hecho, cuando lo creó al hombre, por allá en Génesis 2, Jehová mismo fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Amén. Así que como si Dios llama a la esposa algo bueno, no procuraremos nosotros lo que es bueno para Dios. Amén. Debemos de procurar el matrimonio. Dios mismo dice en su palabra, le voy a dar ayuda idónea, le voy a dar algo que es bueno para que Él me glorifique con más fuerza. Yo, pues como saben, no tengo esposa, pero la verdad es que lo que nos enseña la palabra es que una esposa te enseña incluso como a vivir. Finalmente nosotros como hombres somos bastante primitivos o arcaicos en la forma en la que nosotros vivimos la vida. Pero, se me fue la palabra, perdón. Cuando nos enfocamos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, nuestra vida va a tener fruto. Amén. Vamos a ser más disciplinados, vamos a glorificar a Dios con cualquier cosa que hagamos. Y del matrimonio, pues vienen los hijos. Y los hijos son una fuente de bendición. El mismo Señor los llama bendición de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Salmos 127. Salmo 127, desde el versículo 3 al versículo 5. Y el título del Salmo le colocamos aquí, la prosperidad viene de Jehová. Versículo 3 en adelante dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Gloria a Dios. Yo les pregunto, ¿el Señor, antes de que ustedes tuvieran hijos, proveía para su casa? Cuando ustedes tuvieron hijos, ¿eran más y el Señor dejó de proveer? En algunos casos incluso empezó a proveer más. En la calle se dice que los hijos casi que vienen con un pan debajo del brazo, porque en algunos casos incluso es más la bendición que se ve en la casa, más el tiempo que se invierte en la familia cuando se tienen hijos, amén. Cuando se está en el matrimonio se puede incluso ver la relación como si estuvieran en una cita casi que muy larga, por años y años, pero no es hasta que tienen hijos que la vida empieza pues a lucirles un poco diferente, ¿no? Que la vida ya empieza, bueno, antes tenía 10 horas para mí, tienen el primer hijo y ahorita tienen 6 horas. Tienen el segundo y ahorita tienen 3 horas. Tienen el tercero y ya 1 hora les queda de todo el día para disfrutar con su pareja o para hacer lo que hacían antes. Debemos de procurar una familia, debemos de procurar un matrimonio, una esposa, un hogar en el que Dios se pueda glorificar, amén. Obviamente como jóvenes, nuestra mira debe estar primero en Jesucristo, pero debemos de también tener presente siempre pedirle a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, yo quiero fructificar como tú nos has mandado, amén. En Génesis 1, Dios mismo les dice a Eva y a Adán, multiplicados, fructificados, multiplicados, ¿cierto que sí? Muchas veces uno escucha personas que dicen como, no, yo no quiero tener hijos porque ya el mundo está acabado, pero una vez más, Dios llama a eso algo bueno. ¿Cómo no vamos a procurar cosas que son buenas? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hasta ahorita vamos con 3 cosas. La primera, ¿cuál era? El bien y la verdad. La segunda, adoración. Y la tercera, el matrimonio, la familia. La cuarta cosa que debemos de procurar, hermanos, es el trabajo. Acompáñenme al libro de Colosenses 3:23. La carta de Colosenses 3 en el versículo 23. ¿Listo? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, hasta allí. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes pueden creer que están trabajando por el salario, que están trabajando por la empresa que ustedes siempre han soñado, pero la motivación más grande que tenemos para trabajar y para todos los días ir a donde debemos de estar laborando e invertir nuestro tiempo en servir a los demás, es en que, como dice aquí, cuando usted trabaja, no trabajamos para otro, para nuestro jefe, o trabajamos para una persona a la que le servimos. Trabajamos como para el Señor, amén. Imagínese que usted en su negocio, que usted en su trabajo, en lo que sea que usted haga, le tocara servir al Señor. ¿Cómo trabajaría? Con amor, con todas sus fuerzas. Si usted es cocinero o cocinera, trataría pues de hacer la mejor comida que se pueda. Si usted es profesor, trataría de explicar de la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque se está sirviendo a Jesús, se está sirviendo al Señor. Y el Señor en su palabra no solamente te pide que sirvas y ya, te dice, del Señor recibiréis recompensa de la herencia, amén. Amén. Gloria a Dios, del Señor recibiréis recompensa. No estamos trabajando en vano, iglesia. Una vez más, como les decía al principio, muchas veces uno quiere desfallecer porque no ve el fruto de lo que está haciendo, pero dice su palabra y dice su promesa que Él recompensará el trabajo de nuestras manos, amén.
que cuando procuremos el trabajo, que cuando procuremos estar ocupados en proveer para nuestra casa, no vamos a perder el tiempo, no vamos a caer en el ocio como cayó David, que lo llevó a pecar. ¿Cuál era el trabajo de David? Él era un rey. En ese tiempo salían a la guerra los reyes. ¿Qué hacía David descansando cuando él debía de procurar el trabajo? Amén. Gloria a Dios. Y ya la última para terminar, hermanos, la última cosa que debemos de buscar o de procurar es, y una vez más suena un poco raro, pero la palabra de Dios nos lleva a esto, es el ejercicio. ¿Cuántos de aquí ejercitan? O no tiene que alzar la mano, solamente responda si usted en su corazón, si usted hace ejercicio, si usted trata de comer bien. Una vez más, cuando vivimos la vida cristiana, yo soy fiel creyente de que como cristianos no podemos casi que llamarnos cristianos si nuestra vida se trata de vivir como vive todo el mundo, como hacen las cosas las demás personas, y no de buscar lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. A la carne no le gusta la disciplina, a la carne no le gusta estar en una rutina, estar disciplinada. Y es que el ejercicio casi que se podría considerar como una actividad espiritual, o eso lo meditaba el otro día, porque pone en un reto a la carne. Si ustedes han hecho ejercicio o han intentado pues empezar con todo esto de la vida fitness que hoy en día está hasta de moda, se van a dar cuenta de que no es fácil. La verdad, a nadie se le hace fácil levantarse temprano, dejar de comer comida chatarra, dejar de comer lo que comía antes. Para nadie es fácil. A pesar de que a mucha gente le gusta el deporte, le puede gustar lo que hace, para nadie es fácil luchar contra su propia carne. Es algo que duele. Pero precisamente ese sufrimiento, ese hacer morir nuestra carne, es algo que nos va a llevar a crecer espiritualmente también. Amén. Nos va a sacar tanto de nuestra zona de confort que vamos a empezar a ver cómo Dios a través de ese tipo de cosas también nos enseña. Los hombres de la Biblia, los guerreros de la Biblia, no eran personas perezosas, ¿cierto que no? ¿Ustedes se imaginan a Jesús como alguien perezoso? Como alguien que no tenía estado físico para hacer la obra, ¿cierto que no? De esa misma manera nosotros debemos de prepararnos para la obra del Señor. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos dice que debemos de, ya le busco, para no añadirle la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. La Biblia misma nos dice, mira, el ejercicio poco es provechoso, más bien enfócate en ejercitar tu espíritu, en ejercitar tu mente, en ejercitar tu carácter para tener un carácter parecido al de Dios. Pero si ni siquiera podemos cuidar, hermanos, nuestro cuerpo, lo que le metemos a nuestro ser, a nuestro interior, ¿cómo vamos a cuidar de nuestro espíritu? Si ni siquiera podemos cuidar del templo, porque es que este cuerpo no nos pertenece, hermanos, este cuerpo es de Dios. Amén. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Debemos de ponerlo para la obra de Dios. Gloria a Dios. Y ya la última cosa, hermanos, que les pediría, procuremos siempre tener en mente como cristianos, es a seguir confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta bastante y es la historia de Pedro en general, porque cuando el Señor llama a Pedro, Pedro era un pescador, ¿cierto? Ya lo sabemos, él era pescador y una de las cosas la primera cosa que hace Jesús con Pedro es que él estaba pescando y no llegaban los peces, o sea, llevaba tiempo, llevaba horas y nada que podía pescar, nada que alcanzaba los peces. Y pues ese es el trabajo que él tenía, él era pescador. ¿Cómo más va a comer? ¿Cómo más va a llevar dinero a la casa si no es con peces? Y lo que hace Dios es mandar los peces a la red para que él los pueda llevar. Y decía la Biblia, no tengo el versículo aquí, pero decía la Biblia que las redes empezaron a romper.
Amén. Las redes de Pedro se empezaron a romper. Y poco tiempo después, bueno, cuando ya Jesús parte de la tierra, cuando ya Jesús es crucificado, muere, resucita, Pedro vuelve a donde estaba antes, a donde había dicho que ya no iba a volver a ir, vuelve y cae en lo que hacía antes, que era pues pescar. Y una vez más el Señor va, lo busca, lo encuentra en ese lugar, pero lo que me gusta de la palabra es que una vez más Pedro no había pescado, cuando Jesús lo encuentra una vez más, Pedro no había pescado todavía nada, llevaba horas esperando, pero cuando Jesús vuelve y hace el milagro esta vez, la misma Biblia lo dice, y es una palabra que me gusta bastante por eso, porque la misma Biblia lo dice, y esta vez, Lucas capítulo 5, vamos a leerlo, Lucas capítulo 5, amén. Bueno, en Lucas capítulo 5 cuenta la historia de la pesca milagrosa. Gloria a Dios. Sí, dice, versículo, bueno, desde el 6, dice, y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Amén. El Señor hizo una pesca milagrosa, como dice allí. Pero más adelante, un segundo. En Juan, el libro de Juan, capítulo 21, versículo 11, la Biblia dice, bueno, ya sabemos la historia de Lucas, dice que las redes empezaron a romperse por el milagro que Dios había hecho. Pero cuando leemos Juan capítulo 21, versículo 11, dice, subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, ojo aquí, la red no se rompió. Me gusta mucho que la Biblia, de algo que se había pasado hace rato, que de pronto muchas veces nos olvidamos, aquí la misma Biblia nos está diciendo, esta vez la red no se le rompió, porque Pedro estaba preparado para el milagro que Dios iba a hacer. Pedro no sabía cómo, pero sabía que debía estar preparado para el milagro. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos a Dios un milagro, y yo no sé si también sea usted, pedimos y pedimos a Dios un milagro, pero no estamos nosotros preparados para ese milagro. Imagínense que a ustedes les llegara, digamos que están pidiéndole a Dios una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasaría si Dios te entregara hoy todo el dinero que le estás pidiendo? ¿Qué harías con todo ese dinero? ¿Ya sabes qué vas a hacer? Si Dios te entregara la esposa o te diera a conocer la persona que estás pidiéndole, ¿estás bien tú espiritualmente para no ir a herir a otra persona? Muchas veces nosotros pedimos y pedimos milagros, pero no procuramos estar como debemos de estar para recibir ese milagro. Pedro aquí sabía que a pesar de que no había pescado toda la noche, debía de alguna forma tener sus redes listas, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Entonces, todas estas son, igualmente como les decía, hermanos, lecciones, y la prédica el día de hoy en realidad, lo que quería entregarles, hermanos, es que busquemos siempre la disciplina que viene de Dios. Busquemos siempre tener una vida que le agrade a Él, una vida que lo busque, que trate siempre de entregar todo lo que es para la gloria de nuestro Señor. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a orar para despedir este servicio. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestros oídos esta noche, Señor, sino que también podamos meditarla en toda la semana. Padre Celestial, te pedimos que nos hagas cada día, Señor, más como tú, más disciplinados. Señor, enséñanos tu verdad, enséñanos, Padre Celestial, a glorificarte, Señor, con lo que vemos, con lo que decimos, con todos los, Señor, los pensamientos de nuestra mente. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, te pido los acompañes a sus lugares, en el nombre de Jesús. Amén y amén.